¿Cómo están? Dios los bendiga grandemente. Es un honor volver a estar en este lugar para predicar la palabra del Señor, compartir un mensaje de bendición que va a llegar a muchas vidas en este momento y en el momento que lo vuelvan a leer, a escuchar este mensaje. El mensaje titula Se buscan discípulos. Si bien hoy en día hay bastante necesidad aún de tener verdaderos discípulos de Cristo Jesús, en su momento, en Mateo 10, todo el capítulo, menciona cómo él recluta a 12 discípulos para empezar, pero con el pasar el tiempo él tiene más discípulos y les dice que ellos se reproduzcan y que consigan más y más discípulos, y el llamado mismo nos viene a nosotros para que nosotros sigamos reproduciéndonos como discípulos de Jesús. Pero Mateo 10, la verdad, habla de algunos requisitos especiales, algunas advertencias que Jesús mismo le decía a sus discípulos de qué es lo que deberían tener ellos para ser discípulos de Jesús, qué es lo que podían esperar de lo que les iba a venir después. Jesús empieza a elegir los 12 discípulos en los primeros versículos y les dice cómo y dónde deberían hacer su trabajo. Y entre una de las cosas que ellos deberían hacer era sanar, era liberar, resucitar enfermos incluso. Todo esto por gracia, porque por gracia lo habían recibido, como dice el verso 8. También les habla de advertencias, de peligro, un trabajo que no iba a ser sencillo, que no iba a ser fácil. Muchos piensan que servir al Señor es tal vez color de rosa, lo más bonito, pero muchos tienen que saber que no es un trabajo sencillo, y Jesús mismo se los dijo a sus discípulos, les dio advertencias de peligro, de persecución. Aún en su misma familia iban a haber persecuciones, pero aún en todos los problemas, aún en todas las circunstancias difíciles que pudieran pasar sus discípulos, había una promesa de bendición, que Jesús iba a estar con ellos, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, incluso que iba a hablar a través de ellos, en el verso 20, como dice en Mateo 10. Así que no era todo tampoco mal que le iban a pasar los discípulos. Tenían que confiar hasta el final, como dice el verso 22. Solo así iban a encontrar salvación. No era que iban a empezar bien, todos animados, y a medio camino tenían que rendirse. Ellos tenían que llegar hasta el final, así como nosotros también debemos continuar el camino, continuar aún a través de todas las circunstancias que puedan venir. Ser igual que el Maestro, nuestra meta, como dice el verso 24 y 25. Si a Jesús, nuestro Maestro de nosotros, de cada discípulo de Jesús, lo trataron como lo trataron, ¿qué podemos esperar que pueda pasarnos a cada uno de nosotros? La verdad que este camino es para valientes, es para esforzados, y no hay, tal vez, o algunos se puedan comenzar a sorprender de escuchar algunas cosas que puedan venir, pero la verdad es que no hay mejor honor que poder seguir a Jesús, que poder servirlo a Él, por tanto que Él ha hecho por nosotros. También Jesús le da unos consejos vitales a sus discípulos, le dice que no hay secreto que vaya a perdurar en el verso 26 y 27, que no tengan miedo de la gente, de que si la gente les pueda llegar a quitar la vida o no. Más bien les dice cuál es el verdadero temor que ellos deben tener. El único temor que ellos deben tener es el temor a Dios solamente. Hay personas que es cierto que nos pueden quitar la vida, pero más que quitarnos la vida no pueden quitarnos más. Aún las enfermedades que puedan venir, aún el coronavirus que está presente, aún solamente puede quitarnos la vida, pero no nos puede quitar nuestra vida eterna, no nos puede quitar nuestra salvación, y ninguna otra persona lo puede hacer. Solamente eso está en la potestad de nuestro Padre Celestial, en la potestad de Dios solamente. Por eso es el único temor que tenemos que tener, y es un temor reverente que tenemos que tenerlo a Dios, porque solamente Él tiene la potestad de, de mandarnos al infierno, como dice la palabra en ese verso, en, en el verso 28. No tengamos miedo de la gente, de personas, de virus, de enfermedades, porque no puede afectar nuestra eternidad, que ya está comprada con un precio precioso en la sangre con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. También nos dice su palabra que no se preocupen solo por esta vida,
que la vamos a perder. Quiero terminar leyéndoles completo este versículo en traducción lenguaje actual. El verso 37, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Realmente, ¿qué es lo que en verdad nos preocupa? ¿Solo nuestra vida? ¿Solo salvarla? ¿Solo sobrevivir en esta pandemia, en esta cuarentena que nos toca a muchos pasar? Solamente llegar al final y decir, bien, he sobrevivido. Solamente cuidar nuestra vida o perderla, estar dispuesta a aún perderla por causa de Jesús. Si es por causa de Jesús, no la vamos a perder realmente, dice la palabra del Señor. Así que reflexionemos una vez más si realmente somos verdaderos discípulos de Jesús. Si hay todavía alguno dispuesto a ser un discípulo de Jesús, aunque tal vez alguien que todavía no lo es, tiene que saber las consecuencias, pero también tiene que saber las promesas maravillosas de que Jesús va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice su palabra, como dice su promesa, y aún en las situaciones difíciles, cuando tengamos que hablar, decir algo de parte del Señor, el Espíritu Santo va a hablar a través de nuestras vidas. Y lo más importante que al final de todo, nadie nos va a poder quitar nuestra salvación, la salvación preciosa que nos regaló nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Así que si estás viendo este mensaje en esta noche, te invito a que hagas una oración para pedirle al Señor que nos convierta en verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Te invito a que ores conmigo. Gracias Señor, gracias Padre amado, te damos por este tiempo de bendición que nos permites escuchar tu palabra, reflexionar un poco Señor, y al mismo tiempo darnos cuenta de lo que en verdad significa ser un discípulo de Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos discípulos, que estemos dispuestos a pagar el precio Señor, que estemos dispuestos a obedecerte y a ir donde tú nos envíes, de la forma en que tú nos envíes, Señor, estando conscientes de las advertencias de peligro que hay, Señor, y hacer caso a los consejos vitales que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, estar dispuestos a seguir hasta el final, Señor, para encontrar la salvación que tú prometes, Señor, y saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, te amo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios los bendiga grandemente. Hasta otra oportunidad. Paz del Señor.